La casa siempre se sentía más tranquila por la noche. Para cuando terminaban de lavar los platos, el televisor se apagaba y las luces se atenuaban. El silencio parecía envolver las paredes como un secreto demasiado pesado para compartir. Esa noche no fue diferente. Mi esposo había subido temprano, cansado de otro largo día en la oficina, y yo estaba sola en la cocina, enjuagando platos bajo la cálida luz de la lámpara colgante. Tarareaba suavemente mientras el agua corría, tratando de llenar el vacío. Pero cuando me giré para colocar un vaso en el escurridor, me quedé paralizada. Adrien estaba de pie en la puerta. Él se apoyaba en el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome. No como un hijo debería observar a su madrastra, pero con una quietud en la mirada que hacía que el aire entre nosotros se sintiera pesado. Su mirada no era casual ni fugaz, permanecía, firme, casi atrevida. Algo dentro de mí se movió, agudo y eléctrico. Debería haberme reído. Debería haber dicho algo alegre para disipar el momento. En cambio, apreté el vaso con más fuerza, consciente de mi pulso acelerado. «Me asustaste», dije, con la voz más débil de lo que quería. «Lo siento», respondió Adrien, aunque su tono no era de disculpa. Era suave, curioso, como si me hubiera pillado en un momento que no sabía que era mío para delatar. Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa antes de volverse hacia la nevera y sacar una botella de agua. Destapó la botella, dio un largo sorbo y salió de la habitación sin decir una palabra más. Pero el silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Adrien ya no era un niño. A los 22 años se comportaba como un hombre. Hombros anchos, confianza serena, una madurez que parecía forjada en la experiencia más que en la edad. Todavía recordaba la primera vez que lo vi, cuando era un adolescente flacucho que apenas hablaba en la mesa. En aquel entonces evitaba mi mirada, demasiado tímido para siquiera hacerme una pregunta. Pero ahora me miraba de otra manera, y me aterraba lo que notaba. Esa noche, tumbada junto a mi marido en la oscuridad, no podía apartar el recuerdo de la mirada de Adrien. Cerré los ojos, deseando olvidarlo, dejándolo a un lado como si fuera imaginación. Pero al exhalar, sentí una opresión en el pecho con una verdad que no quería afrontar. No fue mi imaginación. Los días siguientes lo hicieron imposible negarlo. Sorprendí a Adrien, observándome cuando creía que no lo estaba mirando. Una mirada furtiva al otro lado de la sala. Un momento demasiado largo cuando dejé su plato en la mesa. Un silencio que parecía cargado cuando solo estábamos los dos en la habitación. Intenté convencerme de que era inofensivo. Quizás solo tenía curiosidad, quizás estaba sobreanalizando, pero en el fondo lo sabía, y lo que más me inquietaba no era su atención, sino mi reacción, porque yo también la sentía. La calidez que me recorrió cuando su voz se suavizó al preguntarme si necesitaba ayuda. La respiración entrecortada que tomé cuando su mano rozó la mía, pasándome el control remoto o una taza de café. La forma en que mi corazón dio un vuelco cuando lo oí reír desde la otra habitación. Eran cosas que no debía notar, que no debía anhelar. Y sin embargo, las anhelaba. Una noche me encontré mirándolo fijamente, más tiempo del debido. Estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. La luz iluminaba la línea definida de su mandíbula, la curva de su boca. Parpadeé rápidamente, apartando la mirada, avergonzada de mí misma. Debió de sentirlo, porque levantó la vista y se encontró con la mía. Por un segundo, el mundo se detuvo. Sus ojos eran cálidos, firmes, conocedores, fijos en los míos, y ninguno de los dos se movió. Fueron solo unos segundos,
quizá menos, pero se sintió como una eternidad. Primero interrumpí el momento, fingiendo que me ocupaba en estirar una almohada. Me ardían las mejillas. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Esa noche me susurré a mí misma en la cama: para ya, deja de sentirte así. Pero cuanto más intentaba luchar contra ello, más crecía. El cambio entre nosotros fue sutil, casi invisible para los demás, pero lo sentía en cada mirada, cada silencio, cada roce de su mano. Recordé una mañana en la que me estiré para coger un frasco del estante superior de la cocina. Adrien se puso detrás de mí, sin decir palabra, rozando su brazo con el mío, mientras él, sin esfuerzo, me lo entregaba. Nuestros dedos se tocaron cuando se lo quité, y aunque el momento no duró más que un suspiro, me envió un escalofrío, me recorrió la espalda. Gracias, murmuré, incapaz de mirarlo a los ojos. De nada, dijo en voz baja, con la voz más baja de lo habitual. Eso fue todo, solo 2 palabras. Llevé conmigo el resto del día, como un secreto grabado en la piel. Al final de esa semana, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No me resistía con la fuerza que debía. Dejaba que los momentos se prolongaran, que mis pensamientos vagaran a donde no tenían derecho. Y por la noche, tumbada en la oscuridad junto a mi marido, me encontré repasando la sonrisa de Adrien, la forma en que se apoyaba contra la puerta de la cocina. La forma en que su mirada me hacía sentir vista de una manera que no me había sentido en años. Me dije a mí misma que era solo una fase, solo curiosidad, solo un flechazo peligroso que se desvanecería si lo ignoraba. Pero el corazón no siempre atiende a razones. Y tarde en la noche, mirando al techo, no podía silenciar el único pensamiento que, cada día que pasaba, se hacía más fuerte. ¿Y si no me resistía? La tormenta llegó de repente esa noche, con densas nubes que presionaban las ventanas y hacían vibrar los cristales con fuertes ráfagas de viento. Al anochecer, la lluvia golpeaba el techo a un ritmo constante. El tipo de tormenta que hacía que la casa pareciera más pequeña, más cercana, más íntima. Las luces parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron por completo, dejando la casa en sombras. Encendí algunas velas, cuyo resplandor se extendía por la sala en suaves charcos dorados. Mi esposo, quejándose de dolor de cabeza, había subido a la cama temprano, dejándonos a Adrien y a mí solos abajo. Debería haber sido normal. Solo 2 personas esperando a que pasara la tormenta, pero ya nada parecía normal. Adrien estaba sentado frente a mí en el sofá, con la luz de las velas dibujando su perfil, nítida y fuerte, sus ojos reflejando las llamas parpadeantes. No miraba su teléfono. No estaba distraído. Me observaba de nuevo, como siempre, firme, impasible, como si pudiera leer los pensamientos que intentaba ocultar. Durante un largo rato, ninguno de los 2 habló. La lluvia llenó el silencio, una cortina entre nosotros y el resto del mundo. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su voz era tranquila, casi ahogada por la tormenta. ¿Por qué siempre evitas mi mirada? La pregunta me atravesó. Se me cortó la respiración. No lo hago, susurré, aunque incluso yo podía percibir la debilidad en mi mentira. Sí, lo haces, dijo Adrien, con un tono tranquilo, pero seguro. Cada vez que te miro, apartas la mirada, como si tuvieras miedo de lo que pueda ver. Las palabras me abandonaron, paralizada porque tenía razón. Lo había estado evitando, no porque no quisiera que lo supiera, sino porque me aterraba que ya lo supiera. Intenté reír para volver a un lugar más seguro. Te lo estás imaginando. Pero entonces él se puso de pie,
acortando la distancia entre nosotros con un paso lento y pausado. Mi pulso se aceleró. No me moví cuando extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos se posaron en mi mejilla, cálidos y atrevidos, y el roce me deshizo. Adrien, me tembló la voz, entre la advertencia y la rendición. Fingir más, murmuró, deslizando la mano para cortarme la mandíbula y rozando la comisura de mis labios con el pulgar. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros e inflexibles. Sé que esto está mal, pero dime, tú no lo siento tampoco. El silencio entre nosotros se extendió con todo lo que no había dicho, todo lo que había enterrado. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, urgiéndome a hablar, a confesar, a terminar esto antes de que comenzara. Pero la verdad era más fuerte que la razón. No la negué. No podía. Mi silencio era su propia respuesta. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para apartarme. No lo hice. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue como si la tormenta de afuera me hubiera azotado. Salvaje, eléctrico, imparable. El beso fue suave al principio, tentativo, probatorio, pero se profundizó rápidamente, alimentado por semanas de miradas y silencios, y un anhelo tácito. Mis manos se levantaron antes de poder detenerlas, descansándolas sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante de sus latidos bajo mis palmas. Yo debería haberme apartado. Debería haberlo terminado ahí mismo, pero en cambio me fundí con él, dejando que el beso me consumiera. Cada pensamiento trascendental, cada voz de advertencia en mi cabeza se disolvió bajo el peso de ese momento. Solo estaba él, su calor, su cercanía, la innegable verdad de lo que ambos sentíamos. Cuando finalmente se apartó, nuestras frentes se juntaron, ambos respirando con dificultad. La tormenta de afuera, resonando con el caos interior. No podemos hacer esto, susurré, aunque mis labios aún ansiaban más. Lo sé, dijo en voz baja, rozando mi mejilla con el pulgar otra vez. Pero no puedo dejar de quererlo. Yo tampoco. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. El resto de la noche se volvió borroso. No nos volvimos a besar. Pero el aire entre nosotros estaba cargado, vivo, cada mirada cargada de recuerdos. Cuando finalmente subí, mi esposo ya estaba dormido. El constante subir y bajar de su pecho, un cruel recordatorio de la línea que acababa de cruzar. Permanecí despierta durante horas, mientras la tormenta se desvanecía afuera. Pero rugía dentro de mí. Mis labios aún hormigueaban, mi corazón seguía latiendo aceleradamente, y por mucho que cerrara los ojos, aún podía sentir el peso del tacto de Adrien. Me dije a mí misma que fue un error, un momento de debilidad que nunca volvería a suceder, pero en el fondo sabía la verdad. El primer roce ya lo había cambiado todo. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Seguimos con la rutina de la vida normal, pero bajo cada mirada, cada palabra, cada silencio, estaba el recuerdo de ese beso. Me seguía hasta la cocina por las mañanas cuando servía el café y sentía su presencia, incluso antes de que entrara. Me perseguía en la cena, cuando me sentaba frente a él mientras mi esposo hablaba del trabajo, ajeno a la tormenta que se arremolinaba bajo la superficie. Lo más difícil no era evitarlo, era saber que él no intentaba evitarme. Sus ojos encontraban los míos siempre que podían. Firmes, sin vergüenza, me devolvían a la verdad de la que estaba desesperada por escapar. No ocultaba la forma en que su mano se detenía al pasarme algo. No ocultó la leve sonrisa que esbozaba cuando nuestras miradas se cruzaran durante demasiado tiempo. Y por mucho que intentara resistirme,
No podía evitar la opresión en el pecho, la respiración acelerada, la forma en que mi corazón me traicionaba cada vez. Una noche lo encontré en la cocina después de que todos se hubieran acostado. La casa estaba silenciosa, envuelta en sombras. La única luz provenía del tenue resplandor de la estufa. Se estaba sirviendo un vaso de agua cuando entré. Se giró y sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. Y por un instante, ninguno de los dos se movió. Debería haberme ido. Debería haber vuelto arriba, haberme metido en la cama junto a mi marido y haber olvidado esa peligrosa atracción. Pero mis pies me traicionaron. En cambio, me acerqué. ¿No podías dormir?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Él negó con la cabeza lentamente, dejando el vaso sobre la encimera. En realidad, no. Demasiados pensamientos. Yo también, admití antes de poder detenerme. El silencio que siguió fue denso, vivo, ese tipo de silencio donde todo lo no dicho flota, pesado en el aire. Mi pulso se aceleró, y aunque me dije a mí misma que me diera la vuelta, que me fuera, no lo hice. Di un paso más. Su mano rozó la mía deliberadamente esta vez, y el simple toque deshizo toda la restricción que me quedaba. Adrien, susurré, su nombre temblando en mis labios como una advertencia y una oración a la vez. Se inclinó hacia mí, con la voz baja, áspera por la emoción. Dime que no sientes esto y pararé. Pero no pude decirlo porque habría sido una mentira. Al instante siguiente, estaba de nuevo en sus brazos, sus labios sobre los míos, y el mundo desapareció. Sabíamos que estaba mal. Cada beso cargaba menos, el peso de la traición, cada roce. Corría el riesgo de destrozar la frágil vida que fingíamos proteger. Pero en esos momentos, el peligro solo lo hacía más embriagador. Robábamos fragmentos de tiempo en la cocina, en la sala, en los espacios tranquilos, cuando no había nadie más cerca. Nuestro secreto recibía en roces robados, en palabras susurradas, en el fuego que ardía con más fuerza cada día que intentábamos negarlo. La culpa era real. La sentía cada vez que miraba a mi marido, cada vez que me besaba al despedirse o me abrazaba. Pero el anhelo era más fuerte, y por mucho que me dijera a mí misma que parara, mi cuerpo, mi corazón me traicionaban una y otra vez. Adrien no tenía miedo de lo que hacíamos. Él lo abrazó, me atrajo más profundamente, me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Me hizo sentir viva, deseada, vista, y no podía dejarlo ir. Una noche, mientras yacía en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, susurré la verdad que había tenido demasiado miedo de admitir. Esto lo destruirá todo si alguien se entera. Sus dedos recorrieron suavemente mi brazo. Lo sé, dijo en voz baja, pero no me importa. No puedo dejar de desearte. Cerré los ojos, dividida entre el miedo y la rendición, porque sabía que tenía razón. Ninguno de los dos podía detenerse. La línea que habíamos cruzado jamás podría borrarse, y el secreto que compartíamos nos seguiría para siempre. Pero en ese momento, con su latido constante bajo mi mejilla, comprendí algo más. No quería detenerme. Así que seguimos adelante, escondidos a plena vista, unidos por un amor que nunca debimos haber tocado. Cada día era un acto de equilibrio, una danza entre las apariencias y el deseo, entre el deber y el anhelo. Sabía que no podía durar para siempre. Sabía que la verdad eventualmente cobraría su precio. Pero por ahora, me dejé ahogar en lo prohibido, en la calidez de su tacto, en el fuego de su beso, porque por mucho que lo intentara, no podía resistirme. Adrien, y yo ya no quería.